Hola, muy buenos días, mis queridos aprendices de este operario de cuidado básico a personas con dependencia funcional. Voy a tratar de realizar una ilustración hoy acerca de la temática que les he enviado previamente en material de apoyo en PDF. Y para las personas que no puedan tener acceso a conexión y socialización, dejo esta clase ya para que puedan ilustrarse más acerca del tema. Entonces vamos a compartir pantalla y eh, y ahí aumento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver las estrategias para el personal cuidador de adulto mayor dependiente. Lo primero que tenemos que saber es que hay un marco legal, por ejemplo, la ley 1171 del 2007, que establece unos beneficios a las personas adultas mayores. Eh, la resolución 4322 del 2011, aquí el Congreso de Colombia decreta en el artículo primero, que es el objeto de esta ley, conceder a las personas mayores de 62 años beneficios para garantizar sus derechos a la educación, a la recreación, a la salud y propiciar un mejoramiento en sus condiciones generales de vida. En la ley 1251 del 2008 también se contempla eh, el objeto de cómo se promueve, se restablece y se defienden los derechos de los adultos mayores y cómo se orientan políticas que tengan en cuenta el proceso del envejecimiento, los planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia, y cómo se regula el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral a las personas que en su vejez. Esto en concordancia con el artículo 46 de la Constitución Nacional y la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que el envejecimiento pues es un proceso universal, continuo y reversible, en el que hay una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Las personas adultas mayores sanas conservan su funcionalidad, pero cuando se presenta un desgaste progresivo en la capacidad de las funciones físicas, se vuelven más vulnerables a las enfermedades y a las condiciones propias de la edad, lo cual puede llevarlos a que se hagan frágiles y a que en cierta medida empiecen a presentar dependencia en diferentes grados. Muy bien, bueno, esto es algo del marco legal que ya habíamos visto. En este sentido, pues en el artículo 7 de la ley 1276 del 2009 define al adulto mayor en Colombia como aquella persona que cuenta con 60 años de edad o más, o siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. Bueno, en el 2017, la ley 1850 entró en vigencia en el ordenamiento jurídico de nuestro país una normativa que, en las palabras de José Manuel Guanipa, profesor pues, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es una ley bastante innovadora en lo que se refiere a la protección de los adultos mayores. Entonces, ¿pero qué es cuidar? Bueno, cuidar, cuidar es una acción individual, ¿ya?, que eh, las personas ejercen sobre sí mismas, pero también es un acto de reciprocidad que se tiende a ofrecer a cualquier persona hasta que pueda valerse por sí misma, es decir, la autonomía, hasta que tenga autonomía, o a quienes temporal o definitivamente requieren ayuda para asumir sus necesidades vitales. Esta es una definición de Collier de 1993. Ahora bien, ¿qué signos y síntomas de alarma debe reconocer la persona cuidadora? Debe tener la capacidad de reconocer en cuanto al estado físico que la persona, el adulto mayor, no tiene apetito, por lo tanto no se alimenta bien, que tiene cansancio, que no realiza ejercicio o mucha actividad física, que descuida su figura y apariencia, que se desmejora su salud, que es propenso a adquirir enfermedades y no se preocupa por recibir pronta atención médica, que el sueño no es reparador y puede llegar al insomnio, que puede tener problemas de pronto con su pareja por no dedicar tiempo de calidad a su vida, tiempo de calidad a su familia.
En su estado mental, ya, se puede alterar su atención y concentración en las actividades mentales, como por ejemplo pensar, razonar y tomar decisiones. Su agilidad mental puede verse alterada y puede presentar olvidos frecuentes. Puede llegar al límite de consumir alcohol y tabaco. En lo que tiene que ver con el estado emocional, ya, se puede presentar desmotivación, ansiedad, depresión. Tiende a ponerse irritable de manera constante con las personas del entorno. Puede aislarse, puede tender a encerrarse en sí mismo, puede presentar una actitud negativa hacia la persona adulta mayor dependiente, lo cual puede incidir en que maltrate. Estoy hablando del cuidador, lo que nosotros por desgaste podemos presentar. En su estado espiritual se puede llegar a sentir desesperanza y falta de fe, descuidar la lectura, la reflexión, el fortalecimiento interior. Puede haber debilitamiento interior, predisponiendo esto a la baja autoestima y a no encontrarle un sentido a la vida. Y se pueden llegar a descuidar los espacios de prácticas espirituales y religiosas. En lo que tiene que ver con su estado social, puede haber pérdida del interés por compartir en la vida social y familiar. Pueden haber problemas afectivos con su pareja. Las actividades que antes eran placenteras con la familia, con los amigos, puede que ya no sean tan deseadas. Entonces, ¿qué debemos recordar como cuidadores? Que el progreso de la enfermedad no puede detenerse, pero sí puede y debe controlarse, y se pueden controlar situaciones que lleguen a afectar a su familia e incluso a usted mismo como cuidador. El cuidar de usted mismo le va a permitir seguir cuidándose. Usted no puede cuidar si no se cuida. Debe recordar que usted es importante y que necesita estar bien, tanto física como mentalmente, para dedicarle todo su tiempo y energía a esa persona adulta mayor que demande su servicio o a cualquier persona que tenga dependencia funcional. Debe tener presente eh, que usted cuida y que su atención y su labor es fuerte para una sola persona y que en momentos o en actividades que así lo requieran, debe pedir ayuda. No se crea autosuficiente. Trate de vivir cada día disfrutando lo que hace sin preocupaciones, planifique sus actividades y el día a día. Tener una actitud optimista siempre le va a permitir mirar las cosas desde otra óptica de manera más positiva. Hay que ser tolerantes, respetuosos, sin llegar a la sobreprotección. Entonces es importante tener claro la comunicación con la persona adulta mayor. La comunicación es un componente clave en la relación con la persona adulta mayor. Si no hay una buena comunicación, no se le va a poder expresar la intención de ayudarlo, ni hacerle entender los cuidados que nosotros estamos dispuestos a proveerle. La comunicación es un indicador para determinar el grado de satisfacción que tiene, tanto del trato humano como de los cuidados que recibe. Entonces, hay unas prácticas para mantener una buena comunicación entre el cuidador, que somos nosotros, y la persona adulta mayor o la persona con dependencia funcional. Primero que todo, hay que llamar a esa persona por su nombre para ganarse la confianza, mantener una buena relación. Hay que utilizar el nombre con respeto, señor, señora. No se recomienda estarlo llamando abuelito, papito o viejita, porque generalmente a algunas personas esto no les agrada. Lo que para nosotros representan expresiones de cariño, para algunas personas a menudo puede rayar en la falta de respeto o el abuso de confianza. Hay que evitar criticarlo. Ya. La forma más segura de destruir usted la simpatía que la persona pueda tener hacia usted es haciéndolo sentir mal por algún comportamiento que tiene frente a su dependencia. El cuidado que recibe, ya, o sea, eh, entonces pueden haber manifestaciones de tristeza, de mal genio o de soledad. Usted siempre tiene que tratar de comprenderlo y de ponerse en el lugar de la persona adulto mayor, lo que se conoce como empatía. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos esa edad y todas las limitaciones que
presenta esa persona. No debemos gritar para hacernos entender, más bien debemos hablarle despacio, en forma clara, pausada, pronunciar bien las palabras, de tal manera que la persona adulta nos entienda y sienta que lo tratan con respeto. Hay que pensar siempre que esa persona ya no escucha con claridad y que tiene que hacer un doble esfuerzo para entender lo que intentamos explicarle. Debemos asegurarnos que el adulto mayor comprenda lo que le decimos. Hay que hablarle con sencillez. No debemos utilizar frases tan largas o complejas que sean difíciles de recordar. Tampoco debemos utilizar palabras amenazadoras o que denoten desprecio, como por ejemplo, es inútil, no sirve de nada, ya eso no sirve. Recordemos que estas frases impactan de manera fuerte en las emociones y pueden producirle desánimo y desmotivación. Es importante que miremos a la cara al adulto cuando hablamos y mantengamos contacto visual siempre. Esta actitud de parte de nosotros como cuidadores le indicará a la persona adulta mayor que nosotros estamos interesados en él y que nos agrada escucharlo. Si nosotros no adoptamos un buen comportamiento y nos ocupamos de otras actividades, mientras la persona adulta mayor nos habla, como por ejemplo estar chateando en el celular, mirar televisión u otras actividades, esto va a despertar en la persona adulta mayor un sentimiento de rechazo o de indiferencia. Le parecerá que él no es importante para nosotros. Siempre hay que tener una postura abierta, relajada, con los brazos y las piernas no entrecruzadas, siempre mirando de frente a esa persona adulta mayor. Esto indica que nosotros estamos en disposición de escuchar. Debemos recordar que si mantenemos una postura cerrada con las características opuestas a las que ya mencionamos, brazos cruzados, piernas cerradas, nosotros estamos expresándole gestualmente o corporalmente que no tenemos intención de hablar o comunicarnos. La actitud facial, por supuesto, es muy importante, tanto la actitud facial como corporal. Estamos hablando del lenguaje gestual. Deben ser acorde a la situación, de tal manera que si estamos relatando una situación triste, la expresión del cuidador refleje seriedad. Pero si es el caso contrario, es un suceso gracioso, lo correcto sería que demostremos una sonrisa. En todo momento, nosotros debemos demostrar buena disposición para atender al adulto mayor. Las relaciones con las personas adultas mayores dependientes y los cuidadores es de tipo, por decirlo así, operativo. Es decir, que realizan actividades para ayudar en la satisfacción de las necesidades básicas. Es decir, ellos tienden a involucrarse en algunas actividades de acuerdo a su grado de autonomía y a estarse comunicando. Entonces, esto implica que nosotros debemos estar seguros, o más bien, el adulto mayor debe estar seguro o sentirse seguro de que nosotros como cuidadores estamos disponibles para atender. Nosotros como cuidadores debemos desarrollar observación de los estados emocionales más frecuentes que presenta la persona adulta mayor. Debemos tener esa sensibilidad y ese alto grado de percepción para saber cuál es el estado de ánimo de la persona que estamos cuidando. Aquí vemos, por ejemplo, unos estados emocionales comunes y algunas situaciones que nos ayudan a percibir. En la ira, por ejemplo, fruncirá el ceño y su rostro reflejará enojo. Cuando se encuentre inconforme con ¿qué situaciones lo va a determinar esto? Cuando esté inconforme con desagrado. Puede, en la tristeza, tendrá respuestas de baja intensidad, como quedarse mirando fijamente hacia nada, poner las manos en la mejilla o entrelazar las manos. Esto generalmente se asocia a situaciones en las que ha perdido algo que es muy valorado, por ejemplo, la muerte de un pariente, de un familiar, de un amigo cercano y muy querido, de una mascota. Cuando tenga miedo, sus ojos estarán más abiertos que de costumbre, su rostro va a reflejar inquietud e incluso su piel puede estar fría y puede su corazón latir rápidamente. Esto se relaciona con situaciones amenazantes, como por ejemplo adaptarse a cambios de vivienda, a insultos de algún familiar, reproches. En la alegría sonreirá, hablará más, sus respuestas
serán de satisfacción y mejorará el apetito. Incluso se preocupará más por su apariencia personal. Generalmente esto se asocia a gratificaciones materiales o afectivas, por ejemplo, que le han permitido realizar algo que no hacía, o una salida, o lo llevan a visitar a alguien. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de percepción para saber en qué momento hay un cambio o un estado de ánimo para saber cómo manejar. El envejecimiento, más que la última etapa de la vida del ser humano, es un proceso natural, universal, es continuo, es irreversible, es individual, es diferente. Hay factores que lo condicionan, los factores genéticos, los factores de tipo cultural, los factores educativos, socioeconómicos, las mismas actitudes de las personas, las experiencias vividas, las expectativas que tienen, la forma como se adapta. Entonces, esto es lo que le da al envejecimiento su carácter de individual y heterogéneo, es decir, que el envejecimiento se presenta de manera individual y diferente en cada ser humano y en cada etapa de sus espacios. Entonces, por eso vamos a ver cómo el envejecimiento lo viven las personas de manera diferente y cómo les toca afrontar de manera diferente ese proceso de adaptación. Hay que tener en cuenta que hay unos cambios propios del envejecimiento. En este proceso del envejecimiento se presentan cambios físicos, cambios funcionales o fisiológicos, cambios psicológicos, y esto puede ser el resultado de los estilos de vida en etapas anteriores, como también la presencia o no de enfermedades. Entonces vamos a ver, hay cambios en los sentidos, por ejemplo, en la visión, se disminuye la visión nocturna, se disminuye la distinción de colores, se disminuye la producción de lágrimas, tienden los ojos a resecarse, se disminuye la capacidad de distinguir objetos pequeños como botones, números telefónicos, se incrementa la sensibilidad al resplandor y al brillo, disminuye la capacidad de adaptarse a los cambios en la cantidad de luz y esto aumenta el riesgo de caídas. Hay cambios auditivos, por supuesto, disminuye la capacidad de distinguir sonidos, disminuye la audición, aumenta la acumulación de cerumen en los oídos. Por eso, por esta disminución de la audición es la necesidad de hablarles en un tono un poco más elevado, ¿ya? Y pausadamente para que ellos puedan escuchar. En cuanto al gusto y el olfato, disminuyen la capacidad para sentir los olores, los sabores, y hay un riesgo de nutrición deficiente. En cuanto a la piel, se disminuye la capacidad para sentir y diferenciar el frío del calor o para la tolerancia del frío. Hay pérdida de la elasticidad de la piel se arruga, disminuye la sudoración, las uñas se tornan quebradizas y gruesas y el pelo se vuelve canoso o blanco. En cuanto al sistema musculoesquelético, pues disminuye la resorción de calcio en los huesos, esto aumenta el riesgo de osteoporosis, de fracturas, se disminuye por supuesto la masa muscular y la fuerza muscular, por eso el adulto mayor siempre tiende a ser delgado, ¿ya? Se disminuye la movilidad de las articulaciones, por eso la necesidad de estimularlos hasta donde su autonomía lo permita, de levantarse, de caminar, o de hacerle ejercicios asistidos en donde él generalmente pasa para evitar que se atrofien las articulaciones. En esta etapa se incrementa el riesgo de enfermedades articulares. En cuanto al sistema nervioso, bueno, ya se disminuye el equilibrio y la coordinación, el sueño se vuelve más ligero y disminuye el tiempo para dormir. También se incrementa el riesgo de caídas por esa falta de coordinación. En cuanto al aparato respiratorio, hay una respiración más superficial, hay respiraciones cortas, no son tan profundas, se hacen periodos pequeños de apnea en la que pareciera que no respiraran y se disminuye la fuerza para toser. A nivel cardiovascular, bueno, el corazón y las arterias se vuelven duras, hay un envejecimiento, hay un endurecimiento fisiológico de la pared de la arteria o de las arterias y de las paredes del corazón. Incluso puede haber remodelación del músculo cardíaco propios de la edad.
En cuanto al tracto urogenital, se disminuye la producción de orina, se pierde la elasticidad de la vejiga, hay más frecuencia al orinar. En la mujer disminuye el tamaño de los labios mayores, de la vulva, del cuello uterino, la vagina se hace menos elástica, incluso pueden haber relaciones sexuales dolorosas, aumenta el riesgo de infecciones. En el hombre aumenta el tamaño de la próstata, puede haber hiperplasia benigna de próstata, la erección del pene es más lenta, se disminuye la sensibilidad y disminuye la cantidad de la producción de espermatozoides. Y en cuanto al sistema inmunológico, bueno, ya disminuyen las defensas del organismo y se reduce la respuesta frente a las infecciones. En lo que tiene que ver con el área del conocimiento, hay cambios en la memoria, hay deterioro de la memoria reciente, generalmente se deteriora la memoria a corto plazo, no logran recordar qué hicieron en la mañana, qué le dijeron. Hay disminución para adaptarse a situaciones nuevas, como por ejemplo cambios en el ambiente en que vive, el nivel de adaptación disminuye. Entonces, esto serían muchas de las generalidades que se dan en cuanto a el adulto mayor o el proceso de envejecimiento, y nosotros como cuidadores debemos conocerlas. Ahora voy a dar el espacio para la sesión de preguntas y programo una nueva clase, teniendo en cuenta que las grabaciones deben ser no tan extensas. Gracias por su atención y pasamos a la sesión de preguntas por el grupo de WhatsApp.